El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a este espacio y gracias por dejarnos entrar a sus hogares en donde compartiremos verdades espirituales. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es enseñanzas fundamentales del Maestro Jesucristo. Pero antes, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y a la instrucción de Dios. Así que mismo donde tú estás, cierra tus ojos, aquíétate. Y demos gracias a Dios por la oportunidad de compartir estas verdades espirituales, verdades que nos transformarán, según las palabras de Pablo, de gloria en gloria, verdades que nos ayudarán a vivir una vida más abundante, más feliz, más saludable y más próspera. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser tus canales para llegar a estos hogares que nos están escuchando en este momento. Por esto y por mucho más decimos gracias, Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. Sábado 27 de mayo del 2023. Gozo. Hoy afirmamos: el gozo vive en mi corazón y da color a mi vida. Y nuestro mensaje es: como ser humano, mis emociones dependen de las circunstancias, pero como ser espiritual, el gozo es mi derecho de nacimiento. Mi gozo no depende de la felicidad terrenal. A pesar de las condiciones externas, puedo hallar alegría dentro de mí. Mis prácticas espirituales mantienen mi mente y mi corazón arraigados en Dios. Ellas cultivan el gozo en mi corazón como si fuera un árbol dando frutos. El júbilo me alimenta y fortalece, dándome el sustento para crecer. Celebro y disfruto mis bendiciones terrenales, pero no me aferro a ellas. Durante momentos de tranquilidad y dicha, así como en los de sufrimiento y desafío, existe un gozo profundo en mí. Incluso me regocijo en los momentos más difíciles porque estoy lleno del gozo de Dios. El verso bíblico para hoy es Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sé Próspero. Aquí descubrirás cómo crear una verdadera conciencia de prosperidad y cómo expresarla en tu vida. La verdadera prosperidad es de naturaleza espiritual. Podríamos decir que es bienestar espiritual. Si sientes que tienes el respaldo de Dios en lo que haces y estás alegre y feliz, dispuesto a trabajar y a realizar la mejor labor que puedas, tienes lo que se requiere para ser próspero. La prosperidad no es algo para obtener allá afuera, sino algo para expresar que nace desde tu interior. Y esta prosperidad surge y se manifiesta a través de ti, porque está respaldada por una conciencia de prosperidad. Y podrías preguntarte, ¿y qué es una conciencia de prosperidad? Una conciencia de prosperidad es una mente llena de ideas de riqueza, lista y receptiva para aprovechar y apropiarse de las inmensas posibilidades que la vida nos ofrece
día a día, en todo momento. Es el reconocimiento de Dios como el recurso abundante, omnipresente, que no falla, listo para todos los que se abren en y a través de la fe. En el Salmo 34:10 leemos: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, para edificar y mantener una conciencia de prosperidad, comienza afirmando diariamente: Dios es la fuente inagotable de mi provisión. Dios provee abundantemente para todas mis necesidades. Y lo voy a repetir una vez más. Dios es la fuente inagotable de mi provisión. Dios provee abundantemente para todas mis necesidades. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. De vuelta con ustedes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar sobre las enseñanzas fundamentales del Maestro Jesucristo. Y en este panel estoy acompañado a mi derecha del reverendo Cornelio Lebrón y frente a mí el maestro licenciado Felipe Debrán y al lado de él la maestra licenciada Neomicia de León. Bienvenidos todos a esta entrega. Así que vamos a comenzar a hablar todos sobre las enseñanzas fundamentales de Jesús. Fíjense que Jesús comienza su activo ministerio enseñando en las sinagogas, y el Sermón del Monte, un discurso muy bien conocido por muchos cristianos, es el primer discurso que él comienza, y encontramos varias enseñanzas importantes en todo ese Sermón del Monte. Pero existen básicamente tres principios generales y fundamentales que son la clave, o sea, son el fundamento de las enseñanzas del Maestro Jesús. Y estos principios son la sanación, el amor y la fe. Entonces, Cornelio, te pregunto, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús respecto a las enfermedades? ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de la curación? ¿Existen algunas enfermedades incurables? Serían algunas de las preguntas. ¿Y qué tú opinas de eso? Fíjese, Jesús predicó, enseñó y sanó. Y en el aspecto de la sanación, justamente él pudo enseñar que las enfermedades incurables hay que trabajarlas desde el interior. En este aspecto es bueno destacar la diferencia entre curar y sanar. Curar tiene que ver con lo físico y es temporal y trabaja nada más con el efecto. Pero sanar es permanente, trabaja con el aspecto mental porque va a las causas. Y eso fue una de las enseñanzas básicas del Maestro Jesús. Él vino a demostrar que Dios mora en nosotros y que es el principio y la fuente de toda sanación. Por ejemplo, cuando él sanó al ciego, le dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo, diciéndole que ese ciego había visto la luz que dentro de él moraba, el mismo Dios, la divinidad. Es bueno destacar también que Jesús tuvo una alta
estima por lo que era la fe de la persona que iba a recibir la sanación. Por eso algunas personas le preguntaban antes de hacer el milagro de sanación, ¿tú crees que yo puedo? Y si decían sí, en efecto se hacía el milagro de la sanación. Indudablemente que en su activo ministerio de 3 años aquí en la tierra, Jesús pudo demostrar que Dios es nuestra fuente de sanación y que el trabajo hay que hacerlo a lo interno. Pero lo principal, que el poder de la oración, la meditación y el silencio y también el ayuno pueden curar cualquier tipo de enfermedad. Realmente entonces es importante señalar que Jesús apelaba a la fe de la persona que deseaba la sanación. Si se abría y era receptiva a eso, entonces el milagro, por decirlo así, se daba a través de Jesús. Y fíjate, hemos hablado sobre la sanación. Felipe, dime, ¿cuál fue la enseñanza que nos legó el Maestro Jesús acerca del amor, el amor a los enemigos? ¿Cuál fue ese gran mandamiento que Él trajo para que todos lo siguiéramos? Sí, gracias Roberto. Definitivamente en su ministerio, el Maestro Jesús, uno de sus grandes cambios en la conciencia que hizo en toda la raza fue presentar a Dios como un Padre amoroso. Normalmente hasta esa época, cuando se hablaba de dioses, se entendía que había que temerles, venerarle, pero de una forma servil. Pero Él nos lo presentó a Dios y todo lo que representa en cada uno de nosotros basado en su amor. Y Él mismo nos dijo, así como yo los he amado, también ustedes se amen. Primero, mi Padre me ama, yo los amo y por eso los llamo amigos. Yo creo que ahí se recoge toda la enseñanza de la relación que nosotros debemos tener con Dios. Una relación basada en el amor y también viendo a Dios en todos y en todo. Yo creo que eso es una buena apreciación, o sea, el fundamento del amor, ahí Jesús recoge realmente la ley antigua y la transforma en amor. Y yo creo que ese es el fundamento más importante en términos de Dios como un Dios bueno, amoroso, que nos ayuda a nosotros a progresar en la vida práctica, por decirlo así. Entonces, Neomicia, fíjate, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos pasajes donde presentan a un Dios muchas veces iracundo con el pueblo, porque el pueblo no lo obedecía, no hacía lo que quería. Pero en términos de las enseñanzas de Jesús, ¿qué nos dice Jesús acerca de la ira? ¿Qué nos dice Jesús acerca de la venganza? Sí, Jesús nos enseña a no resistir al malo y nos instruye en uno de los versículos que si alguien te hiere o te golpea la mejilla derecha, ponga la otra mejilla. Que si alguien quiere tu blusa, tu saco, dáselo, dale tu capa. Si alguien viene en pleito queriéndote quitar la túnica, pues entrégale la capa también. Si alguien quiere que con él tú corras 1 milla llevando una carga, ve con él 2. Y si alguien te pide prestado, préstale, no le niegue. Nos dice que claramente nos enseña ahí a no resistir, a no enfrentar a nadie, que aunque tengamos que ceder muchas veces lo que entendemos que son nuestros derechos, lo hagamos y sacaremos mejor resultado. Muchas veces yo he escuchado muchas personas que sabiamente hay una sabiduría en el pueblo que dice que muchas veces perdiendo se gana. Y en este caso, lo que acaba de escribir es el mensaje que Jesús nos trae a nosotros, es que no hagamos ningún tipo de resistencia, porque el dicho dice que lo que se resiste, persiste. Entonces, no queremos que ese tipo de cosas vayan a persistir. Y yo creo que esa enseñanza, puesta de esas distintas maneras que tú lo pusiste, es una gran enseñanza para nosotros, para saber que hay cosas que no valen la pena que nosotros le echemos el pleito, no valen la pena. Y eso es ser realmente práctico. También, fíjate, Jesús nos habla a nosotros de
de otra de sus enseñanzas acerca del adulterio. Pero lo interesante de este caso del adulterio es que no se limita al acto físico, a ser desleal. Si se va un poquito más allá y entra al plano de las causas, al plano de la mente, y nos dice, si tú vistes a esa mujer y pensaste de una manera adúltera, ya con eso has cometido errores, has pecado, como utiliza la palabra. O sea, que lleva el cumplimiento de estas enseñanzas a la mente. Adulterar en la mente es concebir en nuestra mente ideas o pensamientos impuros que no corresponden a la pureza y a la lealtad. Entonces, dicho esto, vamos a seguir hablando, porque hemos hablado de la sanación, hemos hablado del amor, y tenemos que seguir tratando el tema de la fe. Y Cornelio, dinos, ¿cuál es la enseñanza que nos da el Maestro Jesús acerca de la fe en sí? El solo recordar algunos versículos que la mayoría de las personas se lo saben de memoria, como es el de, si tu fe fuera como un grano de mostaza, le podría decir a este monte, quítate de aquí y vete allá, y será posible. También recordamos la mujer a la cual él le dijo, tu fe te ha sanado. Claro. También él dijo, según crea, os te sea hecho. Estos solo versículos dan la respuesta de que Jesús trabajó intensamente con la fe, de que él tenía una conciencia ilimitada de la fe, y por eso sus obras parecían milagrosas. Y hay que recordar que los milagros no son más que el cumplimiento de la ley, y la ley es que la sustancia a la cual tú le pones tu fe, pues llegará manifestada. Así como tú crees que habrá odio, pues también podrás fijar tu atención en el amor. Así como podrás fijar tu fe en la provisión abundante, así mismo lo podrás hacer si la fijas en la carencia. Si la fijas también en salud, como también en enfermedad. De modo que tú eres quien le da forma a eso de acuerdo a tu fe. Y siempre podrás pensar que para ti lo mejor es la voluntad de Dios. Y fíjate que cuando hablamos de fe, siempre tenemos que definir la fe. Sabemos esa definición muchas veces de memoria, pero para mí, de una manera práctica, cuando yo pienso en fe, yo estoy pensando en esa seguridad, en algo que ya dentro de tu corazón tú sabes que va a ocurrir. Tú tienes la certeza de que eso va a ser manifestado. Y yo creo que esa es la clave de la fe. Más que tener una definición rimbombante, con muchas palabras increíbles, maravillosas. Yo creo que la fe es esa seguridad total que tú tienes y que tú das por sentado de que tal o cual cosa va a ocurrir. Y cuando, como tú dijiste al principio, el maestro decía, ¿tú crees que tú puedes ser sanado? Si la persona decía, sí, porque tengo fe, la fe hacía su trabajo a través de Jesús. Hay otras grandes enseñanzas, señores, fundamentales de Jesús, y una de ellas es acerca de la dación. Y te tengo que preguntar, Felipe, cuando hablamos de la dación, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Cuál es la ley que... Ciertamente hay una ley de dar, y usted mencionaba hace un momentito cuando hablábamos del adulterio, que Jesús lo llevaba a la dimensión de la mente. Y Cornelio ahora también menciona el tema de lo que es la fe. Yo creo que todos esos conceptos están altamente relacionados con lo que tiene que ver con dar. Hay un pasaje que habla de la viuda pobre, donde el Maestro Jesús señala cuando ve que ella hace un sacrificio y da lo que tiene, así lo señala él, para vivir, entrega eso. Y él también menciona que otros que estaban ahí solamente estaban dando lo que les sobraba. Entonces yo pienso que ese pasaje resume lo que es la dación en sí, porque en ese momento donde ella hacía ese esfuerzo, para llamarlo de esa forma, se estaba transformando y estaba poniendo su fe en práctica. Yo creo que la dación, como el maestro le enseñó, es esa que te transforma.
esa que es tan importante para ir transformando tu conciencia. Quiere decir entonces que realmente cuando esa viuda lo entregó todo con la fe y la seguridad de que Dios era su provisión. Y que ella podía entregar todo eso y Dios seguiría proveyendo para sus necesidades cotidianas, por decirlo así, de la vida diaria. Eso requiere una gran fe, señores, para soltar y dejar ir de la sustancia que es esencial para tu sostenimiento y tu vida, entregarla completa, ese dinero, y confiar en la provisión de Dios. Eso es dar a su máximo nivel, yo diría. Sí, somos prósperos cuando reconocemos que Dios es la fuente de nuestra provisión. Exactamente. Y también Dios habló de la oración y yo quisiera, Neomicia, que tú nos hablaras de básicamente qué nos dijo Jesús acerca de la oración. Jesús nos instruyó a orar sin cesar y nos dijo que todo lo que pidiéramos orando, seguro que lo recibiremos. A eso me hace pensar mucho en una oración de 24 horas. Y una oración de 24 horas, no retirándonos a un sitio alejado, como sería tal vez lo ideal y algo bueno para cada uno de nosotros, pero sí que nuestros pensamientos estén sincronizados, que estemos pensando todo el tiempo en el bien, que estemos orando en 24 horas en oración. También Jesús nos dijo que no seamos como los gentiles, que no oráramos repitiendo vanas palabrerías, que oráramos desde el corazón. Y eso me hace pensar a mí en ser coherente, en estar en oración, pero cuando nosotros vayamos a hablar desde nuestro corazón, hablar precisamente oración, hablar palabras positivas, hablar como Cristo habló. Fíjate que eso es muy importante. Ha dicho dos cosas para mí muy importantes, que también tus pensamientos son tus oraciones. Exactamente, lo que tú estás pensando es parte de tu oración a Dios. Y dijiste también que no oremos haciendo vanas repeticiones, o sea, diciendo las mismas palabras, porque, y yo entiendo cuando tú dices que nazca del corazón, porque el repetir, llega un momento en que tú lo haces automáticamente. Pero cuando tú sacas una oración del corazón, ahí es que está el valor realmente de la oración. Jesús dio grandes demostraciones y grandes enseñanzas. Una de ellas fue la enseñanza acerca de Dios y las riquezas. Bueno, hay un dicho que dice, donde tú pones tu mente, pones tu atención. Y si tú pones tu atención en las riquezas, hace de las riquezas tu Dios. Pero si tú pones atención en Dios, Dios le da la oportunidad que sea tu Dios a través de ti. Y esos tesoros, donde Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino háganlos en el cielo. En el cielo de nuestra mente, que busquemos las riquezas que Dios nos da, que son riquezas intangibles con el potencial de transformarse en riquezas tangibles también. Pero no se quedó ahí Jesús. Él dio unas enseñanzas también para el uso de nuestros talentos y nos instó a nosotros a utilizar nuestros talentos. ¿Qué enseñanza tú puedes decirnos a nosotros que Jesús nos dio específica en base a eso? Cuando hablamos de enseñanza de Jesús, tenemos que ver que Él habló, enseñó a través de preceptos, enseñó a través de los milagros y enseñó también a través de las llamadas parábolas. Las parábolas son un relato de un hecho de la vida real, pero que tiene un significado espiritual. Al final lo que te quiere enseñar algo espiritual. Y Él usó múltiples parábolas. Y dentro de ella está la de los talentos. Hay dos formas en que Él expresó esta enseñanza. Una está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, que se titula así mismo la parábola de los talentos. Y hay otra en el Evangelio de Lucas,
que se llama la parábola de las minas, de las 10 minas. Ambas enseñanzas son similares, aunque escritas por distintos evangelistas. Ahora bien, la más conocida, lo que relata es que un amo le entregó a 3 de sus siervos, a uno le dio 10 talentos, a uno le dio 5 talentos y al otro le dio uno solo. Y se fue. Y cuando regresó, al que le habían dado 10 talentos, los multiplicó. Y al que le habían dado 5 también. Pero el que le habían dado un solo talento, lo enterró. Entonces cuando el Señor hace el amo el ajuste de cuenta, le dice a ambos, los que multiplicaron sus talentos: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al que había desperdiciado el talento, que no lo había producido, lo condenó. Pero la enseñanza que hay en esto es que Jesús quiere decirte que cuando Dios pone en manos tuyas recursos, tú tienes que ser un buen administrador. Si no lo eres, lo poco que tienes se te va a quitar. Por eso a los otros se le dio. Al que mucho tiene, aún más se le dará. Esa es la ley. En lo que tú fijas tu atención puede aumentar, pero si lo fijas negativamente va a disminuir. Aparentemente eso suena como una gran injusticia. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Suena como una gran injusticia. Pero es la ley, es indudablemente la ley. Es que si tú mentalmente trabajas en la carencia, pues menos tendrás. Pero si trabajas desde el punto de vista de la abundancia, mayor tendrás. Excelente, excelente. Hay otras enseñanzas que Jesús nos da, hay muchísimas, y tal vez no nos da el tiempo para discutirlas todas, pero también hay algo muy importante que incide en nuestra vida cotidiana, que es esa parte donde nos ponemos ansiosos por el día a día, por los afanes. Inclusive hay gente que tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Y dice, afanando, afanando. ¿Cuál fue la enseñanza, Felipe, de Jesús respecto al afán y a la ansiedad? Sí, yo pienso, Roberto, que hay que establecer una diferencia entre lo que es el trabajo y la ansiedad. Yo creo que hay una línea fina. Y ciertamente la enseñanza del Maestro Jesús en ese sentido fue: ¿por qué nos afanamos? ¿Por comer o por vestir? Y no es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Exacto. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Y nos compara entonces con toda la otra parte de la creación que ha vivido junto con nosotros. Las flores, los árboles, las aves, ¿verdad? Y no trabajan ni se afanan. Yo creo que entonces la enseñanza es que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero no llegar al punto de esa ansiedad. Y cuando vamos al fondo, y pienso yo en esta época que hemos tenido que vivir recientemente, por situaciones quizás ajenas a nuestra voluntad, hemos tenido que hacer una pausa y enfocarnos en lo que es básico. Entonces yo creo que ahí es donde entra ese concepto de no os afanéis. Simplemente hagamos obviamente el trabajo que nos corresponde, pero confiando de que vivimos en un mundo de abundancia y de que Dios ha provisto suficiente para todos. Y yo creo que realmente diste en el clavo, porque cuando tú dices, lo más importante es nosotros ocuparnos de hacer la parte que nos corresponde, la que nos toca. Y entonces Dios hará la parte que le toca a Él. Porque siempre vivimos en asociación con Dios en todas las cosas que hacemos. Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Pero Neomicia, fíjate que los mandamientos, los 10 mandamientos son reglas de relaciones. La relación establece la relación con Dios, la relación con nuestro semejante. Pero Jesús nos trajo todo ese contexto en una idea que es la regla de oro. ¿Qué tú nos puedes decir de esa regla de oro? Sí, Jesús nos enseñó a no juzgar y a no tratar al otro diferente a como nos gustaría que nos trataran a nosotros. O más bien, diciéndolo en otro sentido, a hacerle al otro lo que tú te gustaría que te hicieran a ti, a no señalar. Y lo dice bien claro, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma vara con que medís, serás medido. Eso quiere decir
que si yo te critico, te condeno por cosas que tú estás haciendo, más adelante, quizás no tú, porque así se cumple la ley, otra persona o me voy a ver en otra situación donde yo voy a pasar por esa misma situación. Claro. O sea, ese es el mismo siembra cosecha. Eso que estoy sembrando hoy, mañana lo voy a cosechar. Quizás crecido y multiplicado. Así es, esa es la ley de causa y efecto también, que lo llamamos. Fíjate, eso es una gran lección y yo creo que esa regla de oro es la clave para tener éxito en las relaciones interpersonales. Yo creo que si nosotros todos hacemos eso que tú acabas de decir, vamos a tener éxito en todas nuestras relaciones y vamos a vivir una vida exitosa, realmente. Así es. Queridos amigos, hacemos una pausa y venimos en unos instantes. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 am, los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 pm y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 pm. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Concluyendo entonces nuestra discusión acerca de las enseñanzas de Jesús, podemos decir que son enseñanzas esenciales y también son enseñanzas muy prácticas. Son enseñanzas que podemos aplicar diariamente en nuestra vida cotidiana y tratan con las relaciones humanas tan importantes, con la relación también con uno mismo y la relación de uno con Dios. Entonces, la exhortación es que vayamos a las enseñanzas tal y como aparecen en los evangelios y apliquémoslas de una manera sistemática y veremos resultados asombrosos en nuestras vidas. Vayan especialmente, si quieren concentrarse en las enseñanzas de Jesús, pueden ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, y ahí encontrarán las enseñanzas fundamentales del Sermón del Monte. Dios te bendice. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es Lecciones de la Bienaventuranza. En el Sermón del Monte es el primer discurso de Jesús y comienza con las bienaventuranzas. Sin duda alguna, esta es una de las secciones más conocidas de la Biblia. Aún gente cuyo conocimiento de las Escrituras es limitado, conoce bastante bien las bienaventuranzas, pero casi nunca las comprende por desgracia y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica, sin aplicación alguna a las realidades de la vida diaria. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz o digno de ser felicitado. Entonces Jesús dice, dichosos son los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero también las bienaventuranzas o beatitudes son actitudes que debemos tener ante la vida. La primera bienaventuranza es, y cito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy en día llamamos pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que es
pobre, que no tiene lo necesario para vivir. La persona que es escasa, insuficiente, que vive una vida infeliz, desdichada y triste. Pero Jesús nos exhorta a que seamos pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que no ponen su esperanza ni su confianza en los bienes materiales, sino en Dios. Son los que desean buscar a Dios de todo corazón sin permitir que nuestras posesiones se interpongan en la búsqueda sincera de Dios. ¿Y qué son nuestras posesiones? No son solo bienes materiales, sino también nuestras opiniones preconcebidas, nuestros prejuicios, nuestros hábitos de vida que nos duele abandonar, orgullo espiritual producto de logros y méritos académicos y otras cosas más. Por ejemplo, hay muchas personas que se alaban a sí mismas por sus logros materiales o académicos. Ponen en las puertas de sus oficinas todo tipo de diplomas y certificados. Pero la motivación detrás de todo esto es exaltarse a sí mismos, alimentando el orgullo personal. Y estas posesiones pueden interferir en nuestra relación con Dios. Esto es una violación a la ley divina. De manera que ser pobre en espíritu es poner nuestra esperanza y confianza en Dios. Solo los que son pobres en espíritu entrarán al reino de Dios. Entonces, la primera actitud que debemos tener en forma de tratamiento afirmativo es: yo estoy accesible y receptivo a la influencia y a la efusión de todo lo que Dios es y tiene para mí. Voy a repetir esto. La afirmación que debemos hacer es: yo estoy accesible y receptivo a la influencia y a la efusión de todo lo que Dios es y tiene para mí. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Esto puede interpretarse como que Jesús bendice a los que lloran y sufren, ofreciéndoles algún tipo de consolación. Y puede que en un momento de desesperación, si vas a Dios, recibas consolación. ¿Por qué no? Dios es un Dios de amor. Pero esta beatitud tiene un significado más profundo. Sabemos que muchas personas se niegan a abrir sus mentes hasta que en un momento de crisis y de desesperación tocan fondo. En estos casos, la pena y el infortunio pueden ser útiles, de modo que lo que Jesús está diciendo es que el hombre que sufre es afortunado, porque en su dolor puede llegar a experimentar la presencia de Dios en su vida. Entonces nuestra actitud debe ser: yo estoy agradecido por los retos que me llevan más allá de mi adversidad a la oportunidad que Dios me da de experimentar su presencia y poder en mi vida. Y lo voy a repetir. Yo estoy agradecido por los retos que me llevan más allá de mi adversidad a la oportunidad que Dios me da de experimentar su presencia y poder en mi vida. Jesús nos exhorta a que seamos mansos. Él dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra sugiere generalmente la idea de una persona débil que le falta valor o es un poco cobarde y que no se respeta a sí misma y probablemente hasta cierto punto hipócrita y ruin al mismo tiempo. En sentido bíblico, la palabra manso significa mente abierta, fe en Dios y convencimiento de que la voluntad de Dios para nosotros es siempre lo mayor y lo mejor. Es la persona que está dispuesta a considerar el punto de vista de Dios en cualquier situación y en todo momento. Esto es una de las cosas más difíciles que se nos hace entender,
que la voluntad de Dios es lo mayor y lo mejor. La vida nos trae muchos retos y situaciones, pero cada vez que tratamos de imponer nuestra voluntad a alguna situación en particular, sin considerar otras posibilidades, no estamos siendo mansos. Entonces, para nosotros desarrollar mansedumbre, afirma diariamente: estoy en armonía con Dios y todo lo que es inspirado por Dios prevalece. Voy a repetir una vez más. Estoy en armonía con Dios y todo lo que es inspirado por Dios prevalece. Jesús nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos hemos tenido actitudes confusas sobre la justicia, y cada persona podría tener un concepto diferente de lo que es justo en tal o en cual caso. Pero la palabra justicia, como se usa aquí, significa recto pensar. Jesús está tratando con actitudes y no con trivialidades o maneras particulares de ver las cosas. Las actitudes correctas son las que hacen a un triunfador. Las actitudes correctas son las que hacen y mantienen la buena salud y las que hacen posible que una persona controle los excesos en el beber y en el comer. Una actitud correcta es la llave a cualquier bien deseado. Pero Jesús está diciendo: tienes que tener hambre y sed. Esto es, debes tener hambre y sed del bien que estás buscando, que lo desees tanto o más que cualquier otra cosa. Hay una historia y se cuenta de un maestro de la India que usó una técnica interesante para impresionar a sus estudiantes con la importancia del hambre y la sed de justicia. Llevaba a un estudiante al río y le metía la cabeza bajo el agua y ahí lo sujetaba a la fuerza hasta que los pulmones estaban a punto de explotar. Finalmente, después de soltarlo y dejarlo levantarse, el maestro le preguntó: ¿en qué estabas pensando? ¿Qué querías más que ninguna otra cosa en el mundo? Y la contestación del estudiante siempre era la misma: aire. Quería aire. Entonces, el maestro dijo: cuando desees a Dios tanto como hace unos minutos deseabas aire, entonces serás saciado. Entonces la actitud que debe ser incorporada en nuestra conciencia es: yo busco con toda mi mente, mi alma y mi corazón, y encontraré. Jesús continuó y dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nos preguntamos: ¿y qué es ser misericordioso? Es ser compasivo y comprensivo ante las miserias y sufrimientos de otros, no solo en acto, sino en pensamiento y en sentimiento. De lo contrario, esta actitud de misericordia a los demás sería pura hipocresía, y eventualmente el trato que damos es el que recibiremos. Si todavía te alegras del sufrimiento de los demás por lo que te hicieron en el pasado, no has alcanzado misericordia. La misericordia es más bien una predisposición de todo nuestro ser a ayudar incondicionalmente a los demás, especialmente cuando están pasando por un tiempo difícil, por un sufrimiento, una desgracia, sin estar pensando en lo que nos hicieron o dejaron de hacer. La actitud a la que somos llamados a mantener en nuestra conciencia la podemos expresar haciendo la siguiente afirmación: mantengo mis pensamientos centrados en todo aquello que deseo ver manifestado en mi vida. Jesús dijo
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto significa que debemos ser sinceros, sin malicia en el trato con Dios y con los demás. Los limpios de corazón son aquellos que están completamente libres de todo tipo de ansiedad, de todo tipo de resentimiento y egoísmo, de lujuria y de todo tipo de pensamiento y sentimiento contrario al bien de Dios. Esto requiere un trabajo constante dentro de nosotros mismos. Muchas veces nos ponemos ansiosos por lograr y alcanzar metas personales. Es saber cuándo soltar la ansiedad y poner todo en manos de Dios. Eso es tener un corazón limpio. Hay veces que somos víctimas del maltrato, sea en nuestros hogares o en la escuela o en el trabajo. Esto crea en nosotros resentimientos. Debemos entonces estar atentos a esta emoción negativa y soltarla en la seguridad de que Dios está en nosotros, obrando siempre para nuestro bien. No importa lo que pase fuera de nosotros. Esto es ser limpios de corazón. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús nos insta a que seamos pacificadores. Esto significa mantener la cordura y el control, especialmente de la lengua ante cualquier conflicto que enfrentemos. Un pacificador es aquel que puede decir paz, aquíétate a esos pensamientos de rivalidad, de hostilidad, de cólera, venganza, que están en nuestro mundo. Es una manera de comportarnos en donde atraemos la armonía y la paz. Su llamado es, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Y estas, queridos amigos, son algunas de las enseñanzas de las bienaventuranzas. Enseñanzas que puedes poner en práctica en tu vida todos los días. Bienaventurado eres, porque sabiendo estas cosas las haces. Dios te bendice. Amén, amén y amén. Si te ha gustado el mensaje y nuestro programa y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu ofrenda o diezmo por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, entonces nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopráctico.org. Entonces, tomemos nuestras ofrendas en nuestras manos y uniendo nuestras manos visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo todos juntos, el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén, amén y amén. Y para ti, entonces, la bendición final. Y te digo, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Dios les bendice.